Y Francisco Marín, periodista venezolano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué pensás de esto que acaba de comentar Delphi? Sí, creo que es algo beneficioso para Venezuela o no? Definitivamente sí es algo que va a ser muy beneficioso para los venezolanos. ¿Hace mucho que estás acá? En Argentina hace sí, un año. Hace un año. Sí, es sin duda algo muy importante para los venezolanos. También lo confirmó Petróleos de Venezuela, emitió un comunicado en el que sí, secundaban esta decisión del presidente Donald Trump. Principalmente creo que es importante destacar que en Venezuela sigue habiendo un régimen dictatorial. Hoy en día los venezolanos viven con miedo, se les está revisando sus teléfonos, sus redes sociales. En los últimos días hemos visto cómo en las calles hacen revisión de vehículos y ha habido venezolanos que ya están en prisión simplemente por durante los últimos días celebrar o publicar algo en redes sociales con respecto a lo que sucedió el día sábado. Vos sabés que estoy hablando con varios artistas que están viviendo en Venezuela y en concordancia con lo que decís, tienen miedo de hablar. Pero con la prensa argentina. ¿Tienen miedo de hablar? Tienen miedo de hablar. Digo, aquellos que están viviendo, que residen hoy por ahí en Venezuela. Viste, cuando hay miedo no hay democracia, ¿no? Absolutamente. El miedo a hablar. Absolutamente. Lo que comentábamos el otro día, vos vas a Cuba y hay un montón de críticas sobre el régimen, pero vos encendés un grabador, te digo, porque yo hice coberturas en Cuba y nadie quiere hablar. Ahora, uno se pregunta si Delcy Rodríguez, de tu criterio, es la garantía realmente para la reinstalación de la democracia perdida. Si van por buen camino, si es ella. Yo creo que definitivamente cualquier persona que haya formado parte o que forme parte de la dictadura venezolana no es ninguna garantía. Sin embargo, lo que sí representa un símbolo positivo en todo este escenario es que Estados Unidos esté involucrado en esa transición hacia la democracia. Yo personalmente tuve la oportunidad en Venezuela de ver a estas personas de cerca, a todos los que forman parte del gobierno, y sin duda algunas son personas radicales que no les importa más que su beneficio propio, el de sus familiares, y para nada tiene que ver con el beneficio de los venezolanos. Es por eso, durante los últimos 27 años, los hemos visto a todos formar parte del gobierno en diferentes roles dentro de la dictadura. Entonces, si bien ella no es una garantía, hoy en día está claro que ella funciona como una herramienta de Estados Unidos para encaminar al país hacia ese camino, hacia la transición a la democracia. ¿Qué opinas de que Estados Unidos diga que va a controlar la venta del petróleo, pero indefinidamente, ¿no? Es decir, no aclara que va a ser como parte solo de la transición. Digo, ¿eso qué te sugiere? Creo que los tiempos son complicados, hablar de tiempo definitivamente, porque es una dictadura que ha durado 27 años y es algo que todos los venezolanos sabemos que es imposible salir de ella en solo días. Sí, pero podría decir que es lo que dure la transición y no hace esa aclaración, digo, hace una aclaración vaga o no tan vaga de indefinidamente. La hace bastante concreta. Muy clara, claro. Si algo no tiene Trump como Milei es claro, bueno, eufemismos. Sí, es una propuesta muy abierta, creo que se le hace a todo el país. Y definitivamente todos tienen esta duda de qué es lo que va a pasar, hacia dónde se encamina el país. Probablemente sea algo que durante todo este año vamos a seguir escuchando porque es algo que no se puede solucionar muy rápido. Más temprano María Corina Machado declaraba que ella estaba de acuerdo con todo este proceso que se está llevando a cabo y creo que es algo que deja muy bien parada tanto a la oposición venezolana como a María Corina Machado como su líder, porque durante años vimos al chavismo señalar a la oposición como esa parte política que iba a vender los recursos de Venezuela a Estados Unidos, que se los iba a regalar, y hoy en día son precisamente ellos los que funcionan como un títere del gobierno de Estados Unidos, precisamente para encaminarnos hacia ese camino de la transición. Francisco, ¿tu familia está en Venezuela? Ellos están fuera del país. Desde hace muchísimos años comenzaron a irse uno tras otro a diferentes destinos. O sea que hay una diáspora de tu familia, podría decirse. Sí, todos, totalmente. Yo, de hecho, este es el tercer país en el que vivo luego de irme de Venezuela. Viví también en México, también viví en Trinidad y Tobago. De hecho, en este destino, en Trinidad y Tobago, estuve en prisión por ejercer ¿Estuviste en prisión? ¿Por sí, qué? En prisión durante 5 días por ejercer el periodismo, precisamente, y estuve cubriendo todo lo que tenía que ver con la migración venezolana. Y en ese momento en Trinidad había un gobierno que estaba muy alineado a la dictadura venezolana. Entonces sí fue una experiencia terrible y es algo que demuestra que los tentáculos de la dictadura van mucho más allá de Venezuela y precisamente era lo que se hacía antes con el petróleo, que no iba a los venezolanos, sino que se utilizaba para comprar voluntades en todas las islas del Caribe. Además iba a Cuba gratis, iba a China, a Irán para financiar el terrorismo. Bueno, un poco, a ver, tema Groenlandia, Facu. Claro, es parte de la ¿Querías misma... decir algo, Tommy? No, vamos con... No, porque pensé que ibas a decir algo sobre los apoyos que tiene Venezuela o la dictadura venezolana entre los artistas. Bueno, hay apoyos, digamos. Sí. ¿Cómo lo justificás eso? Que hay gente que apoye a Maduro, a los la actores de Hollywood chavista. Desde sus lindas mansiones bancando a Maduro. Tal cual. Creo que precisamente cuando la izquierda defiende una dictadura es porque no la ha vivido. Somos los venezolanos los que podemos contar nuestra propia historia y relatar lo que muchos hemos vivido. Entonces es muy cómodo hablar desde un punto en el que no ha sufrido torturas, vejaciones, prisión, asesinatos de familiares, persecución. Hoy en día la izquierda internacional habla del petróleo, pero el petróleo realmente nunca ha formado parte
de los venezolanos, nunca ha sido nuestro, porque la dictadura lo usaba precisamente para lo que decía hace un momento, comprar voluntades, y tenemos a los rusos, a los chinos y a los iraníes que tienen una presencia amplia en Venezuela. Hace tampoco unos días Rusia declaraba que había declarado que una empresa salía de Venezuela y ya no formaba parte del escenario petrolero. Claro, claro. Entonces, ¿de qué? Bueno, ¿de pero qué eso son narrativas populistas, ¿no? Que son muy efectivas, son creíbles. Sí, es muy importante también, y resulta hasta irónico ver a Diosdado Cabello hablando con un tono tan tranquilo cuando suele ser mucho más agresivo en su forma de hablar. Sí. Y esto se debe principalmente... Bueno, y con una constitución en mano, ¿no? Sí, También, y hoy principalmente quedó en ridículo ante todo el país, porque hace unos días veíamos cómo él declaraba que Venezuela no le iba a dar ni media gota de petróleo a Estados Unidos si se atrevían a acercarse a Venezuela. Y acto seguido, luego de la captura de Nicolás Maduro, PDVSA abre un acuerdo con Estados Unidos. Entonces, quien queda en ridículo precisamente en toda esta mesa de negociación es Diosdado Cabello, porque vemos a Delcy Rodríguez que está obedeciendo a Estados Unidos, y el resto de los polos probablemente representan una división interna muy grande que debe haber en este momento entre el chavismo. Pero es muy importante lo que bueno, digo esto porque... Francisco, parece como una especie de pesadilla verlo a Chávez, ¿no? Sí, Otra vez. ¿Qué sentís cuando lo ves, cuando lo escuchás? No, una pesadilla. De la misma calaña de Nicolás Maduro, Chávez sin duda fue otro dictador, el que inició lo que fue toda esta etapa que tanto hemos sufrido los venezolanos, y ver que se aferran todavía a su imagen como si fuese una especie de salvador es realmente un insulto para todos nosotros. Ahora, vos que los has escuchado tantas veces y seguramente ya ellos tienen el termómetro mucho más desarrollado que nosotros, ¿sentís escuchándolo con esta frialdad, con esta cosa distante, ¿no?, de la realidad, que está como en las postrimerías de su mandato? Sí, sin duda. ¿Sí? Se les nota a todos que están totalmente perdidos, tanto cuando se les ve hablando como si simplemente están coexistiendo en un salón. Lo vimos en estos días en la juramentación totalmente ilegítima de Delcy Rodríguez. Diosdado Cabello parecía perdido entre no estar de acuerdo con lo que estaba pasando, pero por supuesto, como bien se los enseñó el dictador Chávez, hay que mantener la calma para que la población crea que todo está en orden. Y algo que es muy importante destacar también es que Nicolás Maduro sigue siendo juzgado por los delitos de narcoterrorismo y por la importación de cocaína a Estados Unidos. Es que esa es la base fundamental de la acusación, es terrorismo y narcotráfico. Es el delito tipificado en la ley, aunque se mencione menos o más. El cartel de los soles, él sigue siendo juzgado por un delito. Entonces sigue siendo culpable de eso, y el chavismo se está aferrando a esa idea de que ya no lo mencionan tanto. Pero esa es la realidad. Francisco, ¿vos pensás que puede haber una segunda ola de incursión a Venezuela por parte de Estados Unidos para capturar, por ejemplo, a este ser tan nefasto que es Diosdado Cabello? Yo creo que si Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino López nos siguen con sus órdenes, sin duda habrá una segunda ola de ataques, y quizás, el mismo Donald Trump lo dijo, que pueden salir con menos suerte que Nicolás Maduro. Entonces quizás no sea un ataque de extracción, sino precisamente de neutralización dentro del territorio nacional.